Hoy tenemos como invitado a Carlos Galarza, empresario, inversionista y coautor del libro Criptoeconomía. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. Comenzamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 29 de mayo del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 4 meses y 27 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En esta ocasión tengo como invitado especial a Carlos Galarza, que es empresario, coach y coautor del libro Criptoeconomía. Así que, Carlos, muchas gracias por unirte a este podcast. Bueno, ya tienes el link activado, sí, puedes activar tu micrófono, Carlos, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y un gusto con todas las personas que nos están escuchando también. Mira, Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el perfil de Carlos Galarza? ¿Cómo es que se involucra en este mundo cripto? El perfil, bueno, a ver, te cuento un poquito. Yo soy emprendedor desde que me acuerdo, de hecho, de toda la vida, creo que desde niño. Y empecé muy joven con el tema de los negocios y los emprendimientos. Yo creo que a los 18 años yo ya estaba metido en ese punto. En este sentido, tengo más de 35 emprendimientos que muchos han salido muy bien, muchos no tan bien y otros, como toda la vida, han salido un poco mal, ¿no? Y en esa búsqueda, en el año 2016, justamente yo me encontraba por España, estaba haciendo justamente un tema de estudios y conozco a una persona que me introduce, en este caso, al tema cripto y blockchain, sobre todo. Entonces ahí yo empiezo a investigar, empiezo a informarme, obviamente empiezo lógicamente a estudiar mucho sobre el tema. Es una de las personas que me encanta aprender. No me gusta estudiar, pero me encanta aprender, que es muy diferente, ¿no? Pero bueno, en ese tema conozco justamente una persona que es el CTO y una de las empresas más grandes de desarrollo blockchain a nivel mundial. De hecho, cuando lo conozco, yo invierto en su empresa que está en fase inicial también de desarrollo blockchain. Eh, y ahí empiezo a entender y aprender sobre todo lo que tiene que ver la cadena de bloques, la tecnología, cuáles son lógicamente sus usos y el potencial que venía a futuro. Esto te hablo del año 2017. Hoy por hoy esta empresa está saliendo a bolsa en Canadá y obviamente perfila ser una de las empresas más importantes de tema de desarrollo blockchain, aparte, por ejemplo, de IBM, que es una de Un las más grandes problema que también con tu está. micrófono, Carlos. Pero Ahí, bueno, ahí me ahora, escuchas ahora se bien. escucha, sí, sí hay veces en las que se apaga algo así el micrófono. Pero sí, sí, continúa, ahora sí te escucho. Ya, entonces, en ese sentido, lo que obviamente hemos estado lógicamente aprendiendo sobre todo el tema ha sido muchísimo acerca del tema blockchain, como te digo, como aplicación pura, y también sobre todo el tema cripto, ¿no? Que venía un poco de la mano al inicio, era una de las primeras aplicaciones de la tecnología blockchain como tal. Desde ahí, desde el año 2017 es que vengo lógicamente vinculado, luego recibí una invitación a escribir un libro, que es justamente un libro de criptoeconomía, con dos personas más que conocen mucho sobre el tema también, uno que tiene que ver con todo lo que es programación y criptomonedas. Y desde ahí estamos vinculados con el mundo, haciendo esfuerzos para que la gente también, en este caso, aprenda y entienda cómo funciona la tecnología, porque a veces es un poco complejo, es un poco complicado que la gente entienda. De hecho, conozco muchas personas que incluso tienen años criptomoneda, pero no entienden cómo funciona, no entienden cómo funciona la cadena de bloques. Y justamente por eso fue escrito el libro, ¿no? Para personas que en este caso ya tienen, en este caso, criptomonedas o están vinculados al mundo, pero sí logren, por ejemplo, un entendimiento, una tecnificación sobre cómo funciona el mundo del blockchain y de la criptografía como tal dentro del tema de las criptomonedas. Aló, ay, Juan, ¿estás por ahí?
Ahora sí te escucho, Carlos. No sé, creo que tengo algún problema de conexión. No lo sé qué. A veces se apaga tu micrófono, suena como que, bueno, estuviera mala conexión. ¿Sabes qué? Em, Dame un segundo, voy a ver, cambiar mi ubicación, a ver si es de eso a lo mejor, porque hace rato que estábamos conversando estaba funcionando bastante bien. Voy a utilizar los datos de mi celular, así con eso mejoramos la conexión. Listo. Mientras tanto, le doy la bienvenida a mi co-host José Valareso, que está desde Canadá. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? Hola, hola Bambi, hola Carlos, ¿cómo están? Todo bien por acá. Un gusto poder estar nuevamente en otro show. El anterior me lo perdí, pero bueno, este sí, no me lo quiero perder. Bienvenido, Carlos. Estaba leyendo un poco del prefacio estaba leyendo el prefacio de tu libro en Amazon. Felicitaciones por el libro, primeramente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, y un gusto estar con ustedes hoy esta tarde para Europa y mañana en Sudamérica. Cabe mencionar que estás ahora en España, Carlos, ¿verdad? Sí, estoy ahora, bueno, prácticamente estoy en Barcelona, pero hoy actualmente, el día de hoy, estoy en Madrid. Estoy una temporada en Barcelona, yo creo que regreso para Ecuador la primera semana de julio. Ah, listo. Y cuéntanos un poco del libro en el que colaboraste, que se llama Criptoeconomía, ¿verdad? Creo que son 3 personas que participan en ese libro. Sí, bueno, el libro lo hicimos con Juan Francisco Bolaños y con Fran Lutequi, que, bueno, en este caso también son pioneros y han hecho muchos esfuerzos para, lógicamente, evangelizar sobre el tema cripto. El libro está diseñado para que tiene 3 partes. La primera parte habla acerca de todo lo que es la tecnología blockchain, es decir, para que la gente entienda como tal. De hecho, cada una de las partes tiene autonomía propia. Tú podrías, por ejemplo, leer la parte 1, la parte 2 o la parte 3 indistintamente. ¿Por qué? La primera tiene el tema de solo lo que es tecnología blockchain. La segunda habla solo de todo lo que es criptomonedas. Y la tercera parte habla de todo lo que es inteligencia financiera y de la aplicación de las criptomonedas a las finanzas personales. Es decir, cómo poder sacar provecho financiero e incluir, por ejemplo, las criptomonedas en un portafolio de inversión personal. Entonces, cada una de las partes puede ser, en este caso, eh, leída indistintamente. Es decir, yo puedo leer primero la última parte, la tercera parte, o puedo irme a la primera y que no tiene ningún problema. Entonces, justamente sería como 3 libros en uno en realidad, y quisimos darle ese toque para las personas que tengan un interés. En este caso hay personas que dicen, bueno, a mí no me interesa mucho cómo funciona el tema tecnología como tal, pero sí me interesa a lo mejor saber cómo invertir. O hay personas que dicen, a mí me interesa saber cómo funciona el tema solo de las criptomonedas, qué tipo de criptomonedas hay, cuáles son los protocolos, los tipos, por ejemplo, de cadena de bloques que existen. Y la otra, sí, netamente, cuál es la tecnología y sus aplicaciones. Entonces, ese es un punto favorable. Aparte, quisimos darle un tema tecnológico. Yo también soy fundador, aparte de Capitalica, que fue, lógicamente, la idea salió acá en España cuando yo conocí justamente a esta persona que les había comentado, que es el CTO de la empresa de programación blockchain. Cuando yo volví a Ecuador, también planteé una empresa de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces quisimos darle un toque muy innovador al libro, en el cual nosotros, por ejemplo, tengamos información actualizada. ¿Por qué? Porque si nosotros poníamos, por ejemplo, un precio del Bitcoin de cuando fue impreso el libro, obviamente ese precio a hoy ya no tendría nada que ver. Yo justo veía un meme que salía, por ejemplo, el Bitcoin, como decir, la cara del Bitcoin con un muchacho que estaba en un vehículo y le presentaba, por ejemplo, una credencial en la que decía, por ejemplo, Bitcoin a 62,000, y le decías que es una foto antigua. Es algo más o menos así. En este caso hubiese sido desactualizado. Entonces lo que hicimos es con realidad aumentada. Si tú escaneas, por ejemplo, en cada una de las criptomonedas, eso te conecta directamente a gráficas en las cuales te da el precio actualizado al momento que tú estás leyendo el libro. Entonces lo que hace que tengas información actual durante todo el tiempo y el libro, lógicamente, no se desactualice en este punto. Esto le ha dado también, lógicamente, un potencial extra o un plus extra, por el cual incluso llegó a ser bestseller durante 2 semanas
en Amazon, sí, en la categoría de finanzas y negocios. Asimismo, tuvo algunos premios en Miami de la ACA, sí, que es la Asociación de Coaching y Administración. También, por ejemplo, recibió un premio como mejor libro en la categoría finanzas. Entonces, bueno, hemos venido potenciándole el tema del libro. En realidad, por ejemplo, se ha pedido, ahora lógicamente hemos tratado de que sea casi la mayoría digital, porque uno de los principales problemas que tiene la distribución de los libros es que el transporte o son muy pesados o cuesta mucho enviarlos a los diferentes países, y es por eso que obviamente hemos basado en el tema del formato Amazon Kindle, que es el que permite en este sentido tenerlo de una forma mucho más exponencial, ¿no? Que puede llegar a cualquier rincón del mundo. Interesante todo. Claro, más que nada esto de distribuirlo digitalmente sí es una ventaja hoy en día para llegar a varios lugares. A mí se me hace, por ejemplo, yo estoy en Canadá, se me hace muy difícil conseguir libros en español. La única forma es a través de Amazon y bueno, qué bueno que puedo conseguir tu libro ahí. Sí. Bueno, la siguiente pregunta tenía, cuéntanos por favor acerca de los principales temas que pueden encontrar en tu libro. ¿Para quién está enfocado? ¿Para quién está escrito este libro más que nada? Sí, pues en realidad el libro es un libro multitarget, como te había comentado, y tú puedes, por ejemplo, en este caso, ser una persona que está totalmente iniciando en el mundo, por ejemplo, del blockchain y de las criptomonedas y leerlo tranquilamente. Y también hay personas que ya están, lógicamente, un tiempo mucho más allá, les va a dar conocimientos mucho más técnicos a lo mejor a lo que ya tenían. En este caso, claro, no es un libro de programación blockchain, pero sí es un libro que nos da en el tema de tecnología entender cómo funciona netamente la cadena de bloques, el tema de la minería, cómo funcionan los protocolos, los tipos, en este caso, por ejemplo, de carteras que hay, o sea, entender netamente cómo funciona. Warren Buffett decía que el riesgo está en no saber lo que se está haciendo. Entonces, hoy en día es muy común que muchas personas ingresen al mundo cripto, por ejemplo, sin saber o sin tener idea de qué es lo que están haciendo. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente que esté lógicamente informada, que sepa cómo funciona el tema para ingresar. Aún así, hemos visto que muchas personas sin saber leer ni escribir, como digo yo, han comprado criptomoneda y les ha ido excelente, lógicamente, con inversión. Pero, por ejemplo, en temas como la caída que hemos vivido estas últimas 2 semanas, claro, eso crea mucho miedo y ese miedo hace que las emociones, por ejemplo, la gente sale en pérdidas y luego no quiere volver a saber del mundo cripto. Pero en realidad las colecciones que hemos tenido son totalmente sanas y saludables, y yo creo que son colecciones que nos van a hacer que, por ejemplo, en estos momentos, en las próximas semanas o en los próximos meses, tengamos una subida bastante fuerte hasta el mes de diciembre. Pero sí, yo creo que es un libro multitarget, o sea, para quien está escrito desde la persona que esté iniciando en el mundo cripto. Si ya llevas unos años, por ejemplo, también en el mundo cripto, te va a dar lógicamente muchísimo más entendimiento de la industria, muchísimo más entendimiento de la tecnología y sobre todo entender cuáles son las principales monedas en el mercado de capitalización. Y obviamente en este tiempo han salido ya muchísimas criptomonedas más, pero están ahí lógicamente las principales que encuentras, por ejemplo, en el market cap. Eso, y como te digo, si es que te interesa el tema de finanzas personales, porque también hay un tema de finanzas personales, de inteligencia financiera aplicado, lógicamente, a las criptomonedas, también este libro es para que lo puedan leer totalmente. ¿Y el libro está solamente disponible en Amazon o está en alguna otra tienda? Porque creo que estaba en Amazon de Estados Unidos y en Amazon de España, sí la encontré. Sí, está en Amazon España, está en Amazon Estados Unidos, y está también, por ejemplo, bueno, en Colombia y en Ecuador, y hay libros físicos, si pueden ir a las librerías. Me parece que es un Mister, una librería española, y en Colombia están en las cadenas más importantes. Yo ahora no tengo en mente tal, pero son 2 cadenas fuertes que en las 2 se encuentra y están lógicamente los libros como tal. Entonces, sí, en físico, en Ecuador y en Colombia se lo puedo conseguir, y en este caso en Amazon para el resto de países del mundo puedes conseguirlo sin ningún problema. Sí, bueno, aquí les vamos a dejar en los links del recurso del podcast y del grupo, también les vamos a dejar el link de cómo encontrar el libro en Amazon Estados Unidos, en Amazon España, y de seguro pueden encontrar en
en otras tiendas. Y yo también concuerdo con Carlos en lo que cuenta que esta caída era necesaria y hay muchas manos débiles o los newbies, los que recién ingresaron en este boom de Bitcoin, que fueron ellos la mayoría de los que vendieron. Pero yo también concuerdo con lo que dice Carlos, es algo necesario, es algo sano y es solo cuestión de tiempo que Bitcoin llegue a alcanzar nuevos máximos. Así que tengo otra pregunta, Carlos. Cuéntame, ¿tú qué piensas de las criptos y las finanzas personales, DeFi y todos estos temas? ¿Llegaron para quedarse o crees que es una simple moda pasajera? Bueno, yo creo que esto llegó para quedarse. O sea, de hecho, leemos desde que fue una apuesta, por ejemplo, en el año 2017, 2016, que iniciamos en este modo, fue una apuesta porque, claro, yo como emprendedor he venido emprendiendo alrededor de todo el tema de la tecnología, alrededor, lógicamente, del tema de criptomonedas con Capitalica. De hecho, cuando surgió la idea, no era con una idea de monetizar en ese preciso momento, en el año 2017, sino viendo, lógicamente, más o menos a años como hoy, 2021, 2025, y hoy estamos viendo, lógicamente, que hemos tomado el mercado justamente en un tema exponencial. Por ejemplo, Capitalica hoy en día, este año, va a crecer 10 veces lo que en este caso creció en el año 2018. Es decir, estamos agarrando justamente esa curva exponencial en la que mucho se hablan en las startups. Entonces, yo creo que llegó para quedarse. Para mí es tan sencillo como un símil que yo siempre hago, es como cuando tú, por ejemplo, tienes un recuerdo vago de cuando, por ejemplo, se enviaban cartas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Escribía una carta, compraba un timbre, le metía un sobre, iba hacia el tema de la central postal o los correos y esperaba, lógicamente, casi un mes, de 30 a 60 días que esto llegue hasta que pueda leer esa persona la carta y que le responda. Para eso ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, era visto totalmente que un símil o la digitalización de las cartas desde el email, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el email ha suplantado totalmente a lo que son las cartas. De hecho, hoy tienen validez jurídica, es decir, puedes desmaterializar y sirven incluso como prueba en juicios en caso. Yo creo que en este caso las criptomonedas son la desmaterialización justamente de los medios de pago y del bien de valor, en este caso el oro. No sabemos qué moneda va a ser la que se utilice como, en este caso, por ejemplo, curso de pago legal o corriente, porque obviamente sabemos que el Bitcoin no tiene esas características, es decir, la red de Bitcoin colapsaría si es que lógicamente se pasa cierto número de transacciones por minuto y no tiene esa característica. Sin embargo, sí puede hacer como bien de valor, es decir, como el oro que en el tiempo siempre se ha ido subiendo y ganando valor. De hecho, acaba de llegar a precios máximos históricos también. Y es importante que nosotros entendamos eso, es decir, que la desmaterialización o la característica que da blockchain hacia el tema de las criptomonedas es como ahora, por ejemplo, en el tema del email. No importa qué email tú utilizas, qué servidor de email tú utilizas, puedes tener, por ejemplo, Yahoo, puedes tener Gmail, puedes tener Outlook, puedes tener, por ejemplo, un mail de empresa. Cualquiera que utilices te da el mismo servicio. Entonces yo creo que las criptomonedas van a hacer algo similar. Va a haber, lógicamente, ciertos proyectos que sean los más importantes, con los cuales tengan características para hacer, lógicamente, pagos, en este caso, a bajo costo y muy rápidos, y realmente llegaron para quedarse. Entonces yo siempre les digo, de aquí en unos 20, 25 años, a lo mejor cuando tengamos hijos o nietos, nos van a decir nuestros nietos, ¿y ustedes en serio utilizaban unos papeles que pasaban de mano a mano y así todo sucio y con eso pagaban? Y va a ser súper extraño, como ahora, por ejemplo, para nosotros es extraño que alguien envíe una carta. Yo estoy totalmente convencido de que eso es así y estamos claros que la digitalización en esta época de pandemia y de tal, únicamente se vio acelerada. Yo creo que avanzamos por lo menos unos 5, 8 años de adopción. Y bueno, los que estuvimos listos, los que estuvimos preparados apuntándole a este tema digital, yo creo que han sido los años de mayor crecimiento en cualquier emprendimiento digital como tal. Sí, yo también concuerdo contigo y también creo que las criptomonedas no solo van a reemplazar a los bancos, sino también sirven como la separación del dinero del Estado, lo que pasó en la Revolución Francesa al separar la iglesia del Estado. Yo creo que las criptomonedas están haciendo exactamente eso. Y hoy en la mañana leía un reportaje de un economista
en donde, bueno, se iba un poco en contra del gobierno y todo eso, y decía que incluso lo utilizarán como excusa muchos de los gobiernos para evitar la emisión de papeles, lo que cuentas tú que a nuestros hijos, nietos les va a parecer ridículo. Entonces también creo que por eso es que los gobiernos centrales están también apuntando a las CBDC, las monedas propias de bancos centrales digitales y todo eso. Así que yo también creo que somos los early adopters, estamos recién, no somos ni el 1% del total de la población que está todavía metida en temas criptos, hay muchísimo por hacer, pero somos los early adopters los que nos estamos beneficiando mayormente de los que vendrán después. ¿No? Después ya vendrán gobiernos de instituciones públicas y todo eso que también se meterán en este mundo cripto. Y Carlos, tengo otra pregunta. Tú que estás en este ecosistema desde el 2016, justo antes de uno de los primeros booms, que fue o sea, la segunda ola más grande, que llegó a $20,000 más o menos Bitcoin en el 2017. ¿Cómo crees que pueden ayudar estas tecnologías a la región? Porque la mayoría de nuestros escuchas son hispanohablantes, son de Latinoamérica, son de España. ¿Cómo crees que puedas ayudar estas tecnologías a la región, a Latinoamérica? Bueno, si me preguntas a mí, yo te diría que ayudaría de una forma muy rápida, porque en el mundo, por ejemplo, bancario, en el mundo fintech en Latinoamérica, un fenómeno que en otros países no lo tienen que ser. Europa y, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, son países que están muy bancarizados, es decir, que casi la mayoría de la población está bancarizada. Sin embargo, en muchos países en Latinoamérica todavía existe una población súper grande que no está bancarizada. Es decir, que se utiliza mucho todavía el dinero en efectivo y hay personas que ni siquiera tienen una cuenta de banco. Entonces, claro, el proceso... Carlos, perdón que te interrumpa, se te escucha un poco medio lejos del micrófono. No sé si te puedes acercar un poco más. Ahí está mejor. Sí, ahora va mucho mejor. Ya. Entonces, como les comentaba, claro, la parte de la bancarización o la parte justamente de la población no bancarizada en nuestros países es muy grande. Y eso nos da, lógicamente, a tener muchísimas oportunidades. Y, por ejemplo, de hecho, como grupo, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en el mundo fintech, porque es una de las áreas que tiene muchísimas oportunidades de mejora. El proceso, por ejemplo, de aperturar una cuenta bancaria es muy engorroso y obviamente todavía no se ha mejorado, todavía no se ha podido solucionar. Y tiene que ver también mucho el tema de legislaciones, que a veces las legislaciones son muy antiguas, como hemos experimentado durante todo este tiempo. La tecnología va mucho más rápido que las legislaciones. Entonces, yo creo que si es que en el país o en Latinoamérica los gobiernos cambian ciertas legislaciones para, lógicamente, adaptarlo al tema de la digitalización, nosotros podríamos, en este caso, tener una bancarización mucho más rápida. Y el tema, por ejemplo, de todo lo que son criptomonedas, tienen modelos de uso que son, en este caso, muy factibles para que en Latinoamérica se pueda bancarizar esta población sin tener mucho problema. Es decir, una persona, y vemos, por ejemplo, en casos como Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene un 80% de penetración de Internet. Eso quiere decir que el 80% de la población tiene Internet y puede acceder a ella. Entonces, podría descargarse una aplicación, abrir una wallet y con eso podría ya tranquilamente hacer pagos, hacer, en este caso, recibir, por ejemplo, pagos, cobrar sus sueldos, cobrar y pagar, lógicamente, sin tener, lógicamente, costosos datáfonos. Entonces, eso hace que, lógicamente, las oportunidades de los negocios estén cada vez más cerca de las personas. Entonces, es una forma que nos permitiría, lógicamente, avanzar económicamente como tal. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, cómo podría, por ejemplo, generarse, yo siempre he pensado que Ecuador debería convertirse en un hub cripto, en el cual, por ejemplo, se abra a la inversión al mundo, de que vengan inversionistas que tienen, lógicamente, criptomonedas y puedan, con ciertos beneficios o con ciertos incentivos, invertir en el país. Eso mejoraría la economía, nos ayudaría a salir, lógicamente, del bache económico en el que se encuentra, y eso permitiría que, obviamente, inversores que quieran monetizar. Hay mucha gente que dice, bueno, yo he ganado tal cantidad, por ejemplo, en criptomonedas, pero yo no sé qué voy a hacer cuando voy a bancarizar esos dineros. ¿Por qué? Porque el momento que quieran bancarizar esos dineros van a tener muchos problemas, por ejemplo, con el tema del fisco, con el tema de impuestos o en la justificación. Imagínate una persona que tenía, vamos a poner el caso únicamente desde enero del 2020.
más o menos cuando estaba en unos 3.500, $4.000, por ejemplo, un Bitcoin. Eso quiere decir que si tenía, por ejemplo, en este caso, compró a 3.000, por ejemplo, pongámosle ahí 5 Bitcoins, hoy tendría, por ejemplo, el proporcional de más o menos unos 105 por 4, 200, como $200.000. ¿Cómo tú puedes justificar eso, por ejemplo, hoy, directamente frente al fisco? Por ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, una declaración patrimonial, tú tienes que justificar cómo obtuviste esos fondos para que tu declaración patrimonial ahora sea mucho mayor. Entonces, claro, mientras está lógicamente, y como digo yo, en la nube, que están los temas de criptomonedas, no hay problema. Pero si yo lo convierto, por ejemplo, para comprarme un departamento, comprarme una propiedad, un vehículo, entonces yo tengo que justificar de dónde salió eso, porque yo no estoy declarando ninguna ganancia al fisco. Claro. Entonces, yo creería que si es que se toma una política de inversión a las personas de toda Latinoamérica y el mundo que han ganado mucho dinero con las criptomonedas y puedan hacerlo aquí en el país o puedan comprar negocios, invertir en propiedades y darles ciertos incentivos para que ellos puedan hacerlo legalmente en estos países, entonces eso nos permitiría a nosotros como país, lógicamente, salir al mundo y tener, lógicamente, mayor inversión extranjera. Sí, ya lo habíamos conversado en otros episodios también, de que me parece que en Latinoamérica los países que están más avanzados en este tema de regulaciones son Colombia, que tiene un sandbox justamente para hacer experimentos con instituciones bancarias. Otra es Argentina, porque incluso hay algunos exchanges latinoamericanos que fueron creados en Argentina, como en Argentina y Chile, como Buda, como Bitso es de México también. Entonces, creo que esos son los países que están Bueno, más apuntando ahí. ahora mismo Miami está apuntándole porque el alcalde de Miami es muy pro y obviamente cuando tú tienes en la cabeza No te escucho bien, Carlos. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí? Sí, ahora mejor. Ya. Esto iba a ser el alcalde de Miami es muy pro y en el momento que tú tienes la cabeza que es muy pro puedes lógicamente hacer muchas cosas. Entonces, él justamente ha manifestado que quiere convertir el estado de, en este caso la ciudad de Miami, en un hub, lógicamente, Sí. blockchain y cripto. Y ahora también, por ejemplo, se ha noticia que el presidente de Cuba, en este caso el presidente de Cuba, también está lógicamente haciendo algo para que justamente generar inversión extranjera y puedan lógicamente invertir. De hecho, ya salieron declaraciones de ellos. Yo creo que ahora todo el mundo lo está regresando a ver, pero obviamente tendrían que, sería más o menos como un Panamá en cripto, prácticamente, que tiene incentivos, que llega dinero de todo el mundo. Hemos visto el crecimiento económico que ha tenido Panamá y yo creo que si es que aprovechamos eso en el momento actual y las ganancias que puede generar el mundo cripto hasta el mes de diciembre, se puede lógicamente generar una gran inversión en nuestro país. Sí, sí, es muy, muy interesante y alguna vez lo comenté en mis redes sociales y tuve comentarios buenos y malos. Mucha gente me tildó hasta de socialista y comunista cuando yo dije, imagínense un gobierno que invierte el 1% de su PIB en comprar Bitcoin con un proyecto de 4, 5, 10 años de inversión. Imagínense, sería uno de los países más poderosos económicamente, no tendría que pedirle favores a nadie. Imagínense si se lo hubieran hecho en el 2013, 2012, cuando valía apenas un par de cientos de dólares Bitcoins. Tendría un colateral de ese país para claro, tenía un colateral gigante para, o sea, no tendría que estar endeudándose o vendiendo medio país para pedir préstamos a instituciones financieras y todo eso. Bueno, veamos quién lo hace primero. Hay que ser muy, muy, muy fino con el tema, porque también, bueno, los juristas tendrán también, en este caso, sus contras, ¿no? Y obviamente cada cosa tiene su pro y su contra, pero si tú ves, por ejemplo, países como Suiza o países como Panamá, prácticamente no te hacen preguntas ni de dónde viene el dinero, ni qué es lo que te va a hacer, tal. Es como que traiga el dinero acá, arme sus compañías acá, que acá tiene estos incentivos. Y eso obviamente le da una seguridad. También es lógicamente tener súper claro que esa seguridad jurídica que tienen estos países es, Suiza lógicamente es un paraíso fiscal. Entonces, el entender qué conlleva todas esas cosas y cuáles son las ganancias y cuáles pueden ser lógicamente los posibles problemas. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, el mismo caso de Colombia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Colombia es lo que es gracias a todo el tema de que su principal producto de exportación, digo yo, es el tema laboral. Entonces,
si es que no fuera por eso, el gobierno colombiano no estaría como está y lógicamente la economía colombiana no estaría como está. Lo mismo en el caso de Panamá, lo mismo en el caso, por ejemplo, de Suiza. Y eso hace que, lógicamente, si nosotros, en este caso, queremos tener una reactivación económica, de que personas que, en este caso, hagan su completo KYC, porque eso es algo muy importante, es decir, no van a ser inversiones anónimas, como en muchos de los casos hay en el mundo cripto, que, lógicamente, tú puedes tener una billetera anónima, sino, por ejemplo, para eso habemos instituciones que nosotros hacemos el correcto KYC, que hacemos justamente... siempre, lógicamente, lo determinamos de una forma en la que sabemos quién es el que está invirtiendo, sabemos quién es el cliente que está en ese tema y, obviamente, nos regimos, lógicamente, con el tema de seguridad bancaria, ¿no? En ese punto. Entonces, si se lo hace de la forma correcta, yo creo que puede ser una gran solución a que podamos salir mucho más rápido. Sí, interesante. Bueno, no sé, José, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras hacerle a Carlos? Sí, tenía una pregunta. Bueno, esto ya más con respecto a algún proyecto que tú, Carlos, sigas, que le sigas de cerca, que le tengas puesta una mirada al futuro. ¿Tienes alguna criptomoneda preferida o preferidas o algo en lo cual has dedicado tu tiempo a revisarle? ¿Has invertido? Si nos puedes mencionar algo. Bueno, sí tengo un grupo de monedas que son, por ejemplo, mis preferidas. También hay que ver cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo, porque, por ejemplo, yo en el 2017 que mencionaba, por ejemplo, hace un momento que fue el boom anterior, nosotros tenemos que entender que el mundo cripto en este caso, tiene ciertos periodos de 4 años. Entonces, dentro de los periodos de 4 años, las gráficas se han visto, es casi un copy-paste. Si tú ves el periodo, por ejemplo, del año 2017 y la gráfica del año 2021, es exactamente la misma, obviamente con valores mucho más altos, pero es un copy-paste de lo que está pasando. Entonces, después de esta corrección, se espera lógicamente una gran subida hasta diciembre. Y eso ha pasado en los 4 ciclos que ha vivido ya, por ejemplo, el tema del Bitcoin. Entonces, si yo en este año, por ejemplo, digo, bueno, le voy a apostar a una criptomoneda a largo plazo porque tiene un muy buen proyecto, o voy a hacer, lógicamente, en este caso, inversiones a mucho más corto plazo para, lógicamente, ganar. Yo lo que siempre hago es operar versus Bitcoin. Es decir, si yo empiezo con una cantidad de Bitcoin, lo que hago es buscar en este año generar mucho más Bitcoin. Entonces, te digo que, por ejemplo, en el proceso de operación de este año, yo ya voy generando más o menos 8 veces lo que empecé en el mes de diciembre. O sea, es decir, si es que, por ejemplo, empecé con, qué sé yo, que empecé con 1, ahora tendría 8. Entonces, eso te da, lógicamente, el tema de proyectos que han ido subiendo y en este caso yo voy haciendo salidas y entradas en procesos de, a lo mejor, una semana, un mes, 2 semanas. Pero si tú, por ejemplo, me preguntas a mí mis favoritas a largo plazo, sí, o sea, es decir, que yo les veo como apuestas seguras, a largo plazo los vería, lógicamente, pero aunque de todas formas los voy revisando, porque las gráficas van cambiando según el tiempo. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de Cardano, ¿sí? Yo creo que Cardano sería una de las monedas a largo plazo que tendría un gran potencial, justamente como forma de pago del día a día. Porque tiene la tecnología para hacerlo, fue creado para eso y obviamente, como decíamos, el Bitcoin no lo puede hacer, se quedaría más como un tema del bien de valor, como en este caso el oro, y por ejemplo Cardano sería una de ellas. Otra que me gusta mucho es Ripple, XRP, me gusta mucho también porque tiene lógicamente, yo creo que estamos en una transición y como Ripple está ligado a los bancos y a las finanzas tradicionales, también lógicamente a largo plazo le veo un muy buen resultado. Sí, de hecho, por ejemplo, hoy está creo que en 80 y algo centavos al día de hoy y más o menos yo esperaría que llegue como bajo a unos 3,50 al mes de diciembre. Asimismo, hay un proyecto que me encanta, que se llama Filecoin. Filecoin es un proyecto que en este caso es como un Dropbox, pero realmente como un token de criptomoneda. Entonces es un proyecto que permite, es decir, que tiene justamente por detrás unas alianzas bastante buenas, sus directivos lógicamente son personas muy conectadas y de hecho ha generado una gran subida. Esa es una de las a mí monedas que me ha generado como 5x desde el mes de enero.
Y yo estoy, por ejemplo, ahí dentro de Filecoin. De hecho, yo espero que para los próximos 2 o 3 meses también tenga una subida bastante interesante, por justamente toda la coyuntura que tiene. Entonces, a largo plazo me gusta también, por ejemplo, Litecoin, me gusta IOTA, me gusta Quantum, por nombrarles unas que tengo, por ejemplo, ahora en la cabeza. Sí, también Polkadot está bastante bien, Polkadot para estar adentro ahora. Yo creo que esas son como que las más seguras. De ahí hay proyectos más pequeños y hay que entender que si un proyecto tiene menos capitalización en el mercado, también es mucho más fácil que pueda crecer mucho más, pero asimismo es también mucho más fácil que pueda ser manipulado su precio. Y eso puede generar, lógicamente, grandes subidas, pero también grandes bajadas. Entonces, yo creo que los principales proyectos que yo les sigo y que me gustan son los que les he nombrado. Sí, sí, he escuchado algunos de ellos. Es más, algunos de ellos también yo los holdeo a largo plazo. A otros los he leído, no he tenido la oportunidad de algunos de leer el white paper, pero me parece interesante. Mencionaste Cardano, he leído un poco, le sigo al creador, a Charles Hoskinson, y también he visto que se puede utilizar incluso para temas de votaciones, de descentralización de gobiernos y todo eso me parece interesante. Filecoin también la he leído, la he tenido en el radar. Polkadot, he escuchado también buenos comentarios de Polkadot. De XRP he escuchado muy malos comentarios, pero bueno, hay gente que le gusta. Aquí hay para todos los gustos y sabores hay en criptomonedas. Sí, los puristas no les gusta mucho, pero si nosotros lo vemos ya como una inversión, de hecho recién salió una noticia de que si te fijas en el billete de $100, hay la firma, por ejemplo, de una persona, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está su firma ahí. Y el mes anterior se acabó de vincular como board member del estado de Rivers. Entonces digo, no es mucha coincidencia que la secretaria nacional del Tesoro de Estados Unidos ahora entre al board member, lógicamente, de Rivers. Entonces hay que ir leyendo también el mundo de esas cosas que se van dando y cuáles son los proyectos y cuáles son, lógicamente, las intenciones de hacia dónde van cada uno. Sin embargo, siguen siendo promesas. Entonces, a la final, el momento que se concreta, cuando ya se concreta, lógicamente el precio estará muchísimo más alto. Vi que no, bueno, José también es Ethereum, José mina Ethereum, y vi que no mencionaste Ethereum, Carlos, no sé por qué. Es que no mencioné porque para mí el Ethereum van por default. El Bitcoin y el Ethereum son proyectos que van por default, ¿no? O sea, claro. Yo creo que, o sea, no habría que hablar mucho del tema, sino más bien esos están como por, o sea, son un must, les digo yo, siempre, o sea, esos tienen que estar en un portafolio siempre. De hecho, a mí me ha dado grandes alegrías del Ethereum. Claro, más o menos me acuerdo en el mes de noviembre estaban $285, $280. Y claro, más o menos. Estamos hablando de que hoy por hoy tenemos 12x de eso, menos de 6 meses. Sí. Entonces, y se espera, yo tengo, por ejemplo, un reporte y tengo los siguientes análisis, se espera que como el Bitcoin, ¿no? Que cuando todo en términos de 20 sea el caso de Ethereum para este año. Entonces yo le apunto que llegan unos 15,000 por lo menos en el mes de diciembre. Sí, puede ser. Justo, bueno, no sé en temas de comisiones cómo sigue, José. Creo que siguen altas las comisiones en temas de Ethereum, ¿verdad? Sí, altas, pero yo creo que están trabajando ya, de hecho, para solucionar el tema. Pero eso lo hace, de cierta forma, justamente el entender cuál es la demanda por. Es como, por ejemplo, la red de Bitcoin se ha configurado varias veces completamente y eso para mí es un buen indicador. Entonces, porque eso quiere decir que las transacciones suben, que evidentemente se ha ido complicando, que hay cada vez más transacciones, más billeteras, más gente que holdea y eso hace que obviamente haya mucha más demanda. Ahora que luego lo van a solucionar y una vez que lo solucionen generará una nueva subida con esta noticia fundamental y eso hace que obviamente los que generamos hold estén lógicamente en una creciente. Sí, no sé, José, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va el tema de los fees en tema de pagos a los mineros? ¿Sigue alto o no? Bueno, sabes que varios mineros han dejado la minería, pues, porque como sabes, uno siempre está con lo que sea más rentable. Y también a veces muchos mineros apuestan a proyectos.
Últimamente, como la dificultad ha subido y bueno, y el precio de Ethereum ha caído en las últimas 2 semanas, entonces ha habido una caída del número de mineros, y los pagos han bajado, pero bueno, hay los que están en esto a largo plazo, como se dice, ¿no? Más que por simplemente sacar algo y cambiarlo a fiat. Entonces, las transacciones sí han bajado de precio, las fees han bajado. Obvio, el momento que hay una caída, un dip en el mercado, los precios de las transacciones suben un montón, pues la red se congestiona un montón, todos están queriendo vender. Eso ha favorecido bastante a los mineros, pues los rewards de cada bloque suben muchísimo, muchísimo. Entonces, hay sentimientos cruzados, hay mineros que se han ido. Si ves el número de mineros activos hace 2 semanas, comparado con el día de hoy, estamos con menos. No sé si también tenga que ver un poco lo que está pasando en China, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, yo sigo con Ethereum, sigo minando Ethereum y bueno, eso es mi carta de entrada a otras monedas también. No es que solo me quedo con Ethereum, pero sí creo en el proyecto. ¿Y está siendo rentable al momento? Por temas de electricidad sigue siendo rentable. Para mí el punto en el cual debe de ser rentable es más o menos rato que Ethereum baje a más o menos $600, lo cual todavía es un colchón para pago de electricidad y todo eso. Entonces, depende del mercado. En el mercado de aquí la electricidad no es tan costosa como en Europa, como ustedes, pero bueno, va a llegar un punto en el cual si sigue bajando, deja de ser rentable y tengo que dejarlo de ser, si llegamos a ese punto. Claro, bueno, es que es un negocio que hay que, lógicamente, ir calculando, ¿no? El tema. Y ha habido varias veces en el transcurso que, lógicamente, cuando se va complicando, deja de ser rentable. Hay momentos y momentos, como tú dices, ahora se baja hasta 600, deja de ser rentable, pero como estamos en un precio mucho más alto, claro, hay rentabilidad suficiente. Sí. Y bueno, cuéntanos, Carlos, vi también que aparte de Capitalica también tenías otros emprendimientos como Binary Tech y RappiCash, Latam. Cuéntanos un poco de eso. No sé si están algo relacionados con cripto o algo de eso, o DeFi, no sé. A ver, Binary Tech es una empresa de programación y que es justamente un negocio con el que hacemos todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada. No te escucho bien, no sé si puedes pegarte un poco más al micrófono. ¿Ahí me escuchas? Sí, o capaz soy yo, no sé, José, si tú le escuchas bien a Carlos. No, a momentos es como que estás dejado el micrófono. Ya, Sí. yo creo que ahí estamos bastante cerca. Sí, mejor. Sí. Bueno, entonces, Binary Tech es una empresa, como decía, que maneja todo este tipo de tecnología con la que estamos desarrollando. Hacemos todo tipo de software, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada. Actualmente está dedicada a un proyecto propio. De hecho, nos estamos metiendo en la tecnología de la educación, en la EdTech. Y lo que está haciendo, obviamente, es con este tema de la pandemia y del COVID, lo que estamos haciendo es una plataforma educativa que levanta, lógicamente, todo el pensum de estudios de Ecuador y le da recursos tanto a los alumnos como profesores para que puedan, lógicamente, tener una clase totalmente interactiva. Dentro de estos recursos, lógicamente, estamos haciendo con temas de gamificación, con temas de realidad virtual, realidad aumentada, y eso lo que genera es obviamente que realmente los estudiantes puedan aprender, ¿no? Que los profesores tengan en este sentido recursos para poder enseñar por este medio. Uno de los principales problemas, y yo veo a veces, yo digo, ¿cómo les enseñan? Presencialmente era complicado, ahora peor detrás de una pantalla, yo digo, al menos los niños, los adolescentes. Entonces yo creo que así se podría tener lógicamente una mejor educación y bueno,
La de Tech es una de las industrias que, ya viéndole como un tema de proyecto y de viabilidad económica, es de los que más se está invirtiendo. De hecho, hemos levantado ya un capital importante para el desarrollo, más o menos nos vamos a demorar un año en terminar la plataforma, ya con todo el levantamiento y tal, para que pueda salir al mercado y pueda comercializarse, en principio, con todo lo que son instituciones educativas privadas. En este sentido, ahora que tenemos lógicamente un nuevo gobierno, también estamos haciendo ciertas gestiones para poder lógicamente llegar a un acuerdo y también se pueda lógicamente hacer con instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos en el proceso. Es un proyecto que a mí me apasiona mucho porque tiene que ver con el tema de educación también, y yo siempre digo que los negocios, los emprendimientos tienen que tener un propósito. Entonces, si mejoras la vida de las personas o mejoras un punto de dolor que tiene la gente, y mejoras y pones tu granito de arena para hacer una mejor sociedad, yo creo que es un punto muy, muy importante. Entonces, yo creo que ayudar a que los niños puedan tener una mejor educación realmente es un propósito bastante noble e importante de llamar. Eso por el lado, por ejemplo, de binario. De ahí también estamos por el lado fintech también, que RappiCash es un proyecto que se está lanzando ahora, es decir, todavía no ha salido al mercado, pero RappiCash es una empresa que permite a los empleados de empresas, sí, que lógicamente estén bajo una nómina, en realizar adelantos de sueldo, ¿sí? Con un 60%, o sea, de hasta el 60% de su sueldo totalmente preaprobado, y a un solo clic de distancia por una aplicación. Es decir, tú te metes en la aplicación y dices, oye, quiero hacer un adelanto de $300. Si es que tu cupo te da para hacer, lógicamente, dependiendo de tu sueldo, vas a tener hasta el 60%. Entonces, por ejemplo, es una persona que tiene $1,000 de sueldo, podrá hacer adelantos de hasta 600. Entonces, ¿qué es lo que hace en este sentido? La persona hace el anticipo de 20 minutos, de 24 horas, dependiendo de la entidad bancaria que registre, lógicamente, el usuario. Le llegará a su cuenta y puede tenerlo ya disponible sin hacer ningún trámite, sin pedirle, lógicamente, un anticipo al jefe ni nada. Y en este sentido, a las empresas no tiene ningún coste, es decir, un servicio que RappiCash da a las empresas sin ningún tipo de coste, sino, lógicamente, un fee lo paga, en este caso, la persona que está solicitando el anticipo. Y también, en este punto, lo que hacemos es, obviamente, RappiCash pone, en este caso, de inversión para dar los anticipos, es decir, los dueños de las empresas no van a ver afectada su liquidez mensual, que eso es uno de los problemas más grandes por cuales los empresarios o los dueños de negocios no les gusta dar, lógicamente, anticipos, y si lo hacen en algún tema totalmente extraordinario, pero si pide, por ejemplo, 2 meses seguidos un anticipo, ya le quedan viendo un poco mal al empleado. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Únicamente al final de mes, ellos debitan, en este caso, el pago del sueldo y le pagan a RappiCash como tal. Entonces, ellos no tienen que hacer absolutamente nada. También tienen una plataforma de administración que maneja absolutamente todo, y únicamente les entrega un reporte para hacer el descuento en el día de pago que le hacen a sus empleados. Entonces, de esos son los proyectos ahora con los que estamos, por no nombrar algunos otros, pero son los principales con los que estamos trabajando en este momento. Y obviamente el tema de Capitalica, que yo creo que es el proyecto principal en el cual ahora estoy vinculado, de hecho, del cual soy ideador y cofundador con Carlos Ugalde, que estuvo también conversando con ustedes estos días. Y claro, en este sentido, estamos ahora muy enfocados en el tema de la expansión. De hecho, yo estaba haciendo en España ya algunos temas para abrir, lógicamente, mercado por acá. Y estamos también con un plan muy ambicioso de expansión por toda América Latina. De hecho, estamos bastante cerca de aperturar Colombia, de aperturar Perú, Chile y Argentina. Esos son los mercados más que esperamos que hasta final de año ya podamos contar con los servicios de monetización y carga por transferencia bancaria. Qué chévere, interesante. Felicitaciones en todos esos proyectos que tienen ahí y que sigan ayudando a mucha más gente. Es importante e interesante lo que comentaste, el tema de educación, que de alguna forma eso es lo que hacemos aquí en el podcast. Este podcast, como le he comentado alguna vez, comenzó como un experimento, un grupo de geeks, de amigos de alrededor del mundo conversando acerca de criptomonedas, de blockchain, y cada vez más se iba uniendo la gente y con interés. Entonces, de alguna manera les intentamos educar que no se queden atrás de esta tecnología, porque
lastimosamente en Latinoamérica siempre estamos llegando tarde a las tecnologías, entonces eso es lo que buscamos aquí y veo que tú también tienes como esa vocación como de educar y de ayudar a la gente bien. No sé si José tienes alguna otra pregunta. Sí, tenía una más para finalizar de mi parte. ¿Nos puedes contar alguna experiencia o alguna anécdota curiosa que te ha sucedido a ti en este mundo cripto, tal vez? A ver, yo creo que se puede decir cuando éramos newbies en este mundo, también fui estafado, es como que también fui estafado, también perdí dinero. Eh, Gracias a Dios nunca fue un tema de estafa presencial, pero sí tuve, por ejemplo, muchos amigos y amigas personalmente que incluso, por ejemplo, iban a hacer compras de cantidades grandes de dinero y se encontraban, por ejemplo, en una cafetería, estaban dos personas del un lado, dos personas del otro lado, y claro, es como decían, bueno, me voy a llevar el dinero a contar en el auto, y se quedaba la otra persona, como decir, de prenda, y la persona se lleva la maleta de dinero y nunca regresa. A la persona que se quedó lo metieron preso en ese momento, pero al no tener ninguna prueba ni nada de haber hecho algo, al siguiente día salió y nunca más volvieron a recuperar ese dinero. Y dado que eso sucedió, es que justamente Capitalica nace, porque yo digo, o sea, es una necesidad, es decir, queríamos solucionar un punto de dolor que existía en muchas personas que no sabían cómo comprar de forma segura y formal. Que lo puedan hacer lógicamente sin tener que estar cargando el efectivo, sin que tener que estar lógicamente con ese miedo de que les llegue o no les llegue lógicamente las criptomonedas, o de que les vayan a pagar o no, o que sean estafados porque se contactaban por internet. Entonces, de ahí nace, por ejemplo, la idea de capital. Es decir, yo digo, aquí hay una necesidad, aquí hay lógicamente una oportunidad de dar un servicio, lógicamente, y de crear una plataforma que permita, lógicamente, esto. Entonces, cuando yo conozco en la historia que les había comentado, que al CTO de esta empresa blockchain, yo me contacto con él ya desde Ecuador y empiezo a desarrollar el tema de Capitalica. Y en ese sentido, claro, de ahí ya el tema, cuando estaba yo ya desarrollando la plataforma, yo siempre digo, es una de las personas que vino a darle, lógicamente, el tema de conocimientos fintech a la plataforma fue Carlos Ugalde. Lógicamente, rápidamente, cuando nos conocimos por medio de un amigo, él se unió al proyecto, le encantó el proyecto. Y yo siempre digo, es como que yo fiché a uno de los cracks, es como que en el fútbol tú le fiches hoy a Messi o alguno de los cracks, ¿no? Porque Carlos venía ya con un bagaje del tema de muchos premios y reconocimientos con su aplicación que la había hecho con mucho éxito y anteriormente llamada Payphone. Entonces, claro, no estaba entrando con una persona que era nueva en el mercado, sino que sabía lo que hacía, y yo creo que esa unión que hemos creado y esa sinergia que le hemos puesto lógicamente a Capitalica ha hecho que también lógicamente salga adelante y hoy esté como está. Entonces, esa yo creo que ha sido justamente una de las experiencias más frustrantes, igual, porque era una amiga muy cercana y perder cantidades así no es así de sencillo. Y por otro lado, yo creo que también en algún momento, personalmente, había la ambición cuando salieron, ¿te acuerdas de estas empresas en las que te ofrecían que te hacen pagos diarios y no sé qué? Y aún sabiendo que podía ser un riesgo de que a lo mejor se pueda perder el dinero y tal, aún así lo metí, y obviamente lo que sucedió fue lo inevitable. De hecho, perdí lógicamente esos bitcoins, que en ese momento, claro, si tú ves, hablar de varios bitcoins no era tanto como es ahora, ¿no? Entonces yo digo, si es que no lo hubiese metido ahí, y yo pienso ahora, es como cuando el tema de la pizza que la vendieron en 10,000 bitcoins, ¿no? En 10,000, ajá. Ya, entonces digo, bueno, no era tantos bitcoins, pero era una cantidad alta que en ese momento, en su proporcional en dólares, obviamente era mucho menos. Pero también, lógicamente, perdí parte. En realidad, algo pude sacar, o en este caso, por ejemplo, recuperar de ahí, y no lo sentí mucho gracias a que justo en ese momento se pegó una subida súper grande. Entonces, de lo que me había quedado, con la subida, la cantidad en dólares era similar a la que tenía con el resto de bitcoins que se perdieron, ¿no? Yo creo que desde ahí yo dije, esto de la ambición es prácticamente aún sabiendo, pero claro, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces yo sí recomiendo a la gente o sea, que piense bien, que nunca esté entregando sus bitcoins a cualquier plataforma o a cualquier lugar.
sino que lógicamente esté súper bien informado de qué es lo que está haciendo, porque 99.9% de estas empresas que yo he visto y por la experiencia y por la historia, generalmente terminas perdiendo tu dinero. Y aparte de eso, también el comprar en un lugar seguro es importante, es decir, lastimosamente en Latinoamérica tenemos ciertos limitantes para hacer compras, por ejemplo, en ciertas plataformas, y por eso también nació Capitalica. Yo a veces hay personas que, por ejemplo, por evitarse un par de puntos de porcentaje de comisión, de diferencia entre las comisiones, se van por el tema informal, y hay proveedores informales que les cumplen la primera, les cumplen la segunda, les cumplen la tercera, y a la cuarta se llevan todo el capital. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. De hecho, he visto muchos casos de esos también. Entonces, más que son experiencias personales, y que también, lógicamente, las comparto para que tengan muchísimo cuidado de hacerlo, lógicamente, con una entidad segura y confiable, que por 1 o 2 puntos no pierdas el 100%. Exacto. Sí, sí, es válida esa experiencia que nos cuentas. Y yo también me sorprendía cuando empezamos estos conversatorios con amigos, familiares, como en Ecuador, en Colombia, ellos querían de alguna manera acceder a esto de las criptos, pero pensaban que era a través como de una institución, o que solo las instituciones les vendían, o en grupos de Facebook había muchos de que les vendían de que si quieren comprar Bitcoin tiene que ser a través de un grupo de Facebook y tenías que depositar en tal cuenta o enviar por Western Union, no sé qué. Entonces es similar a lo que tú cuentas, es una experiencia válida. Y por suerte yo no he caído en eso, a los amigos y familiares, incluso el objetivo de este podcast ha sido eso, recomendarles opciones válidas como Capitalica, como en los primeros episodios de estos podcasts también hablamos de cómo conseguirlos a través de persona a persona, de exchanges centralizados. También les hemos dado opciones descentralizadas, o opciones para que vendan sus servicios a cambios de criptomonedas. Sí que es válida y es muy interesante la experiencia y la anécdota que nos cuentas. Me parece que Carlos Bugalde también nos contó algo parecido, que había perdido sus criptos en un teléfono que había reseteado y no había guardado las claves, y que, bueno, ya esos bitcoins hubieran costado en este momento muchísimo dinero. Así que interesante tu experiencia, Carlos. Y ya para ir finalizando, ¿qué puedes recomendar a la gente que está interesada en esto? Porque esto, como hablamos de esto, recién está comenzando. ¿Algún libro, algo que les puedas recomendar? Aparte del tuyo, obviamente, el que escribiste. Sí, bueno, lo más importante yo creo que es primero entender, claro, las bases súper sólidas de qué es lo que estoy haciendo. O sea, saber, por ejemplo, manejar el tema del CoinMarketCap, manejar, por ejemplo, un Blockchain Explorer, cómo monitorear, por ejemplo, con el hash de una transacción, el tema del estatus, en este caso, en el Blockchain Explorer, para saber si está confirmada o no está confirmada una transacción. El saber, por ejemplo, también los tipos de redes por las cuales se hacen los envíos, para, por ejemplo, no cometer errores y perder el dinero cuando envío, por ejemplo, con una red diferente. Por ejemplo, ahora tenemos que, por ejemplo, algunas criptomonedas como, por ejemplo, el USDT, que es un stablecoin que puedes enviar por la red de ERC20 o puedes mandar por la red TRC20. Entonces, pero si tú envías, por ejemplo, poniendo que es la red TRC20 y enviaste y pusiste una dirección ERC20, obviamente puedes perder tus criptomonedas. Entonces, cosas básicas de manejo, lógicamente, más de tema de envíos. ¿Por qué? Porque justamente eso puede hacer que expongas a perder, lógicamente, esa cantidad en Bitcoin, o en Ethereum, o en cualquier criptomoneda. Entonces, así como lecturas, yo creo que últimamente no he visto, por ejemplo, así algún libro que sea muy entendible como tal. De hecho, no he estado leyendo mucho. Lo que sí, por ejemplo, sigo bastante ciertos canales. Y, por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Carolus, que, por ejemplo, yo lo veo. Esas son como las noticias. Yo veo mis noticias de todos los días, por ejemplo, a las 9 horas de España. Siempre, por ejemplo, me conecto a Carolus, y cuando lógicamente no lo puedo ver en vivo, se queda, por ejemplo, grabado en YouTube. Y ahí se hace, por ejemplo, todo el tema de los análisis. Tú puedes, lógicamente, pedirles si es que tienes algún interés en alguna moneda particular en que hagan el análisis en vivo, y hacen un análisis analizando, lógicamente, la gráfica. Si es que es una de las que los traders que están, por ejemplo, en ese canal, la tienen mapeada, incluso te dan comentarios de temas fundamentales, de por qué sí estar, de por qué no estar.
y obviamente eso me mantiene bastante al día. Es como si antes, por ejemplo, la gente está viendo ahí noticias que no le generan dinero, yo digo, yo veo noticias que a mí me generan dinero. Entonces, yo creo que la información cripto es tan rápida que si es que nosotros queremos aprender ciertas cosas, a veces ya la información queda, por ejemplo, desactualizada. Entonces, claro, por ejemplo, a menos que sean las bases, como he comentado, por ejemplo, en mi libro de economía, tienes tú las bases para entender lógicamente el tema, pero de ahí, por ejemplo, lo que pasa en el día a día es tan rápido, hay tantas noticias al día o tantos cambios repentinos que obviamente en este caso tienes que estar actualizado, ¿no? De los diferentes proyectos en los cuales estás interesado. Yo hay muchas veces que digo, yo me intereso netamente en los proyectos de los que estoy adentro, porque también hay tantos proyectos que también son muy rentables. Yo justamente ingreso a proyectos que tengan el menor riesgo y que sean lógicamente los más rentables, porque hay veces, por ejemplo, cuando tú ves en las gráficas criptomonedas que han subido 400%, pero nadie tiene idea de cuál es la moneda o tal, y obviamente pueden ser proyectos que tengan en este caso mucho riesgo también para comprar. Entonces, también yo valoro mucho el tema a menor riesgo, pero obviamente que te generen muy buena rentabilidad. Entonces, yo les recomiendo que se vinculen a este canal, como te digo, se llama Carolus, con K, Carolus con K, lo pueden ver en YouTube y con eso pueden estar lógicamente al día, siempre con todo lo que está pasando. Ahí también hay un poco que hablan acerca también del tema de acciones, por ejemplo, todo lo que está pasando en GameStop, o ciertas acciones, ciertas empresas importantes, y a la final también te ayudan para tener lógicamente una idea general de qué es lo que pasa, por ejemplo, en la bolsa cuando están subiendo las criptos, o qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Standard & Poor's cuando están subiendo las criptos, o cuando están bajando, y si hay una correlación en alguno de los hechos. Muchas veces, por ejemplo, cuando baja la bolsa, sube mucho el mercado cripto también. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede prever y adelantarse a estos temas o estos puntos como para hacer inversiones inteligentes también. Bien, qué interesante. Y quería agradecerte, Carlos, por tu tiempo. Te hemos robado más o menos una hora de tu tiempo ahora que estás en Madrid conversando con nosotros. Muchas gracias. Y para finalizar, quería preguntarte dónde te pueden encontrar, en qué redes estás presente. No sé, LinkedIn, Twitter, no lo sé. Sí, bueno, estoy en LinkedIn. En LinkedIn estoy como Carlos Galarza Ponce. Esa es la que más estoy presente con temas realmente profesionales, se puede decir, o temas de artículos o cosas que salen normalmente en ahí. Y de ahí, por ejemplo, obviamente tengo mis redes personales de Instagram, por ejemplo, Carlos Galarza Pay. Ahí comparto otro tipo de contenido totalmente un poquito más personal, algo sí de tema, por ejemplo, de criptomonedas, de negocios, también paso videos, información del día a día o cosas que veo relevantes también las comparto, pero sí de un poquito más personal, ¿no? Entonces, como decía, en cualquiera de las dos redes pueden incluso contactarme si algún tema de criptomonedas o nosotros tenemos una lista de negociación OTC, over the counter, para grandes cantidades de criptomonedas, en las cuales lógicamente también tenemos algunos beneficios y algunas cosas, obviamente, y esas negociaciones las hacemos personalmente, ¿no? Para dar un soporte. Y claro, la gente también necesita información, a veces cuando no ha entrado al mundo cripto o no conocen todavía lógicamente capital y con la seriedad, también lógicamente nosotros les damos ese soporte e información que requieran para antes de hacer la inversión. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, para este episodio número 9 estuvo Carlos Galarza con nosotros, que es business developer, empresario, coach, coautor del libro Criptoeconomía, el cual les dejamos aquí el link para que lo puedan encontrar en Amazon. Muchas gracias, Carlos, por conversar con nosotros, por todo el conocimiento que nos has compartido. No sé si, José, tienes algo más que decir. No, solo agradecerte nuevamente, Carlos, por venir a nuestro espacio y compartir. Sí, no sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. Si no, damos por cerrado esto. Creo que no, porque nadie se anima el día de hoy a hacer alguna pregunta. Están tímidos, dice. Están tímidos, creo, sí. Sí. Así que, bueno, Carlos, no sé, algo más que decir para despedirte. Sí, el gusto totalmente mío. Gracias también por la
invitación realmente, más bien aplaudirles a ustedes la iniciativa que tienen, porque estos espacios lo que generan justamente es eso, ¿no? Educación, que la gente aprenda, que se vaya educando y lógicamente entre todos ponemos ese granito de arena que hace que el mundo cripto cada vez siga ganando terreno. Y yo creo que los que vemos el potencial y vemos lógicamente lo que puede llegar a ser lógicamente esta tecnología y este mundo, estamos totalmente pro cripto y eso es lo que nosotros profesamos, ¿no? Somos creo que cripto fans y lo que tratamos de transmitir justamente a las personas que no tienen el conocimiento adecuado de esos conocimientos y vamos ganando en adopción. Entonces, felicitarles a ustedes y impulsarles a que sigan con este espacio que yo creo que va a ser de mucho provecho para todas las personas que lo sepan aprovechar y en este caso estar pendientes también. Listo. Muchas gracias, Carlos, por estas palabras. Y a todos los que están aquí, a los que escuchen este podcast, les invitamos a que se unan al canal de Telegram y donde grabamos estos episodios en vivo, todos pueden participar. Y también esta grabación quedará en Spotify, en YouTube. Así que los que están aquí en Telegram son los afortunados que tienen de primera mano el audio y la opción de participar en vivo. Así que muchas gracias, Josué, también por unirse, a todos los que han estado conectados el día de hoy. Y una vez más, Carlos Galarza estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Será en una próxima ocasión. Muchas gracias. Igual, un gusto con todos igual. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.